4 razones por las que el remake de Daniel 2026 te dejará sin palabras esta medianoche. La noche era densa, como si el mismo aire guardara secretos. Las luces parpadeantes de la ciudad parecían titilar en advertencia, como si supieran que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Cuando la película empezaba, el primer grito de la audiencia resonó como un eco sagrado. ¿Podías sentirlo? El remake de Daniel no era solo un filme, era una experiencia que desafiaba la realidad. Historias de escenas que hacían a los espectadores llorar, y rumores de que algunos no podrían salir de la sala, atrapados en la tela de lo desconocido. Entre susurros, se hablaba de un personaje que se había escapado del guión. Noche tras noche, actores se quejaban de fenómenos extraños, puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin control, y el más escalofriante de todos, risas que resonaban en el set sin razón aparente. Algunos decían que el espíritu de Daniel, el personaje original, había regresado, curioso por su propia historia reimaginada. La película prometía giros inesperados que dejaban a todos con un nudo en la garganta, cada trama más oscura que la anterior. Y el diseño de sonido, oh Dios. Más que una banda sonora, era un susurro que sembraba miedo. Técnicas innovadoras hacían que cada crujido de la madera resonara en el corazón, y ese último grito, tan real, tan devastador, dejaba el ambiente helado. La película extendía sus tenazas sobre los espectadores, manteniéndolos despiertos, rogando que no terminaran de ver. Cada palpitación se sentía física, casi palpable, como si el corazón lata al ritmo de las imágenes aterradoras en la pantalla. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. Regresando a la historia, había un tercer acto que prometía más que solo terror, se rumoraba que revelaría un oscuro secreto sobre el origen de Daniel. Algunos afirmaban que el final cambiaría dependiendo de cómo el público reaccionara. ¿Te imaginas? Las sillas temblando, el murmullo de la gente, un sentimiento en el aire que vibraba con cada decisión de la trama. El clímax estaba a un paso de convertirse en controversia. Esa noche, la sala se llenó de risas nerviosas ante el terror, pero también de una extraña emoción. Lo que saldría de esta película no solo hipnotizaría a la audiencia, sino que dejaría una marca imposible de borrar, y cuando las luces volvieron a encenderse, un silencio abrumador reinaba. Las sombras seguían susurrando en la oscuridad. La pregunta seguía flotando en el aire, ¿qué pasaría después de esta medianoche? Las luces se apagaron aún más, como si el mundo exterior hubiera decidido cerrarse al encanto y horror de la proyección. La audiencia, aún temblando por el último grito que resonaba en sus oídos, se miraba entre sí, buscando respuestas que no tenían. Con cada segundo que pasaba, la sensación de inquietud crecía como una sombra a sus espaldas. Un estruendo rompió el silencio. La pantalla, aún mostrando el logo de la productora, parpadeó y se volvió negra. Un murmullo se sembró entre los espectadores, una mezcla de confusión y alarma. Algunas personas comenzaron a levantarse de sus asientos, inquietas, mientras que otras parecía que quedaban pegadas en sus lugares, atrapadas por la incertidumbre. Nadie se quería mover, fue en ese instante que un susurro vino de la oscuridad, un eco que hacía recordar los rumores sobre el espíritu de Daniel. La película no ha terminado, decía una voz tenue, como un soplo de viento en una noche invernal. La proyección se reinició de forma errática, mostrando imágenes del filme, pero distorsionadas,
Casi macabras, los personajes parecían mirar fijamente a la cámara, como si fueran conscientes de la audiencia que los observaba. Sus miradas eran profundas, llenas de desesperación y tristeza. Y justo cuando parecía que todo era parte de un efecto especial, una figura emergió del fondo. Era Daniel, pero no como el héroe que todos conocían. Era una sombra, un reflejo oscuro de sí mismo, con un rostro torcido por la angustia. La sala estalló en gritos. Un grupo de espectadores se levanta como si fueran marionetas atrapadas en un hilo invisible, buscando la salida con desesperación. Pero las puertas se cerraron de golpe, un crujido escalofriante resonó mientras todos intentaban abrirlas sin éxito. La atención volvió al frente, donde la imagen de Daniel parecía cobrar vida, hablando en un tono distorsionado, sus palabras eran un jolgorio siniestro. ¿Qué saben de mí? ¿Qué creen saber? Las pantallas comenzaron a parpadear. Un trasfondo de voces ascendía, entremezclándose con la imagen de Daniel, creando un coro de pensamientos perdidos, deseos y temores. El pasado no muere, repetía en un susurro. En la sala, la tempestad de emociones se desataba, llantos, gritos, suspiros de miedo. Mientras la figura se desvanecía en un mar de imágenes, un profesional del sonido, que había sido uno de los involucrados en el remake, se levantó y, con voz temblorosa, comenzó a contar lo que había experimentado en las grabaciones. Relató sucesos escalofriantes, un actor desaparecido, luces que no respondían, y los ecos de una risa que aún le retumbaba en la cabeza. Pero antes de que pudiera profundizar, una ráfaga de electricidad cruzó la sala, haciendo que todos se encorvaran, ciegos ante el flash. Al recuperar la visión, el ambiente había cambiado completamente. Las sillas que antes ocupaban se hallaban vacías, y el escenario parecía un reflejo distorsionado de la realidad. Un frío helado recorrió a los que aún estaban allí, el miedo se hizo palpable, sin poder comprender lo que había sucedido. La audiencia miraba asombrada, atrapada en un ciclo de preguntas que no podían responder. Finalmente, una pantalla mostró un nuevo mensaje: prepárense para la verdad. Y el mundo fuera de la sala, ajeno a lo que sucedía en su interior, continuaba su marcha. Las luces de la ciudad seguían titilando, impasibles. ¿Qué verdad se revelaría en la siguiente proyección? ¿Quiénes serían los que realmente escaparían de la noche? La sala continuaba sumida en una penumbra inquietante, el aire pesado se sentía como un manto sobre los cuerpos temblorosos de la audiencia. Las luces parpadeantes en la pantalla se fueron apagando lentamente, dejando solo el murmullo de voces ahogadas, como un coro fantasma resonando en los rincones de sus mentes. ¿Qué es esto?, murmuró una mujer en la fila del frente, sus ojos abiertos como platos. Su compañero, un joven de cabello rizado, temblaba y su mano se aferró al asiento. No sé, pero debemos salir de aquí, respondió, como si su propia voz solo incrementara la tensión. De repente, una nueva imagen se proyectó en la pantalla. Era una secuencia del filme, pero esta vez presentaba a Daniel de pie en un oscuro pasillo, mirándose al espejo. La inquietante sonrisa distorsionada que mostraba parecía salir de la pantalla, extendiendo su terror a toda la sala. Te he estado esperando, decía en un susurro que parecía filtrarse entre los asientos. El profesional del sonido, aún temblando, se atrevió a hablar de nuevo. Escuchen, lo que están viendo no es solo una película. Su voz se apagó bajo los gritos, pero todos lo observaron, atrapados entre el miedo y la curiosidad. Lo que grabamos hay algo maldito. Cálmate, gritó un hombre en el fondo. Esta es una broma. Todo es parte de la película. Pero la desconfianza en su tono traicionaba el miedo que comenzaba a surgir en el aire. A medida que las luces volvían a titilar, la figura de Daniel se fundió con temores profundos que cada espectador guardaba en lo más hondo de su ser. La proyección continuó su curso, escenas cortadas, flashes de recuerdos malditos y un recuerdo de vida y muerte mezclados. Aquellos que antes temblaban de ansiedad ahora estaban completamente inmóviles.
La verdad no era solo una, sino múltiples realidades aterradoras que se entrelazaban. No puede ser. Gritó una anciana, sus manos cubriendo su rostro mientras se retorcía. El pasado siempre vuelve. El eco de su voz resonó en el interior de todos, se sentía como si cada quien viera un pedazo de su propia historia en la distorsionada representación de la pantalla. La risa desesperada de un niño invadió el aire, como si fuera el eco de un recuerdo perdido que aguardaba salir de la oscuridad. La risa fue seguida por un llanto distante, pero potente. Las pantallas se dividieron y mostraron varios rostros de la audiencia, a cada uno reflejando su propio terror. Esto es un juego, repetía un hombre joven entre lágrimas. Pero nadie estaba jugando, todo era tan dolorosamente real. De repente, una sacudida recorrió la sala. Las paredes temblaron, las luces estallaron en chispas y, así, la proyección se detuvo. Un silencio paralizante llenó el espacio, como si el tiempo mismo se detuviera. En la proyección final que brillaba en la pantalla, una única frase se mostró: ¿serás tú el siguiente? Los espectadores quedaron mudos, atrapados en su propia desesperación. Los ojos se encontraron en un instante de conexión, de miedo compartido. Entonces, la oscuridad pareció moverse. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente y un murmullo creció entre la audiencia. «Sálvense», gritó la mujer del principio, y un eco de voces la siguió. Fue un llamado a la acción. Corrieron hacia las puertas, intentando abrirlas, pero estaban selladas. La tensión rebotaba en el aire, palpable, casi dolorosa. Con cada intento de escape, la opresión de la sala se volvía más intensa. Los rostros se habían vuelto máscaras de angustia. Ahora era claro, el miedo no era solo un efecto especial. Esto no es una película, recordó el hombre del sonido, esperando que, de alguna manera, hubiera una salida. Los ecos del pasado nunca se apagan, y en ese momento, la pantalla cobró vida una vez más, esta vez mostrando imágenes de cada uno de ellos, sus secretos, sus errores. Todo a la vista, expuesto a la cruel luz del juicio. La sala contuvo la respiración, un silencio ensordecedor dominó el espacio, mientras la imagen final se desvanecía lentamente en un negro ominoso. «Prepárense». Resonó la voz de Daniel nuevamente, como un eco que estaba más cerca de lo que creían. La angustia se intensificó, y la pregunta quedó flotando en el aire, como una sombra acechante: ¿quiénes serían los culpables que enfrentarían la verdad oculta en la oscuridad? ¿Y cuántos de ellos realmente tendrían un futuro afuera de esta sala maldita? El grito desgarrador de la mujer se desvaneció, y un pánico palpable llenó la sala. Cada intento de abrir las puertas estaba condenado al fracaso, y con cada segundo que pasaba, la desesperación crecía. Las sombras de los rostros se duplicaban en la pantalla como ecos de sus propios miedos. Se sentían atrapados, como ratones en un laberinto que cada vez se cerraba más. Uno de los jóvenes, con ojos asustados, gritó: «Algo está mal. No sé qué, pero hay algo muy mal». «Silencio», ordenó el hombre del sonido, tratando de ganar autoridad en medio de la locura. Pero su voz temblaba tanto como sus manos. «Deberían escuchar, tal vez si hablamos, tal vez si tratamos de razonar». «¿Razona con qué? ¿Con la sombra de un loco?», replicó una mujer con furia desgarradora. «Esto es una locura». Con cada palabra surgiendo, la tensión se volvía eléctrica. Un niño pequeño comenzó a sollozar, y el eco de su llanto resonó con una fuerza tremenda. Fue como si el llanto activara una chispa dentro de todos, un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida, y entonces, la pantalla se iluminó de nuevo. Esta vez, imágenes más vívidas. La cámara pasó a través de un oscuro pasillo, donde el eco de los susurros se volvía una cacofonía. La figura de Daniel apareció, su rostro descompuesto en una mueca de risa. «¿Quiénes son los culpables?», preguntó, pero sus palabras sonaron más bien como un grito. «No», gritaron varios al unísono,
cubriendo sus oídos mientras los gritos y llantos se entremezclaban como un concierto de locura. La sala vibraba, las luces estaban en un estado de guerra, parpadeando como si fueran a fundirse en cualquier momento. De pronto, las imágenes cambiaron y comenzaron a mostrar escenas de sus propias vidas. Cada rostro, un espasmo de dolor y arrepentimiento. Tu maldad es lo que te atrapa, resonaron las palabras en la sala, profundas y siniestras. Todos empezaron a reconocer sus errores, sus traiciones, el ambiente se llenó de murmullos de miedo y vergüenza. Es una trampa. Un juego cruel, rugió un hombre, incluso cuando estaba abatido por la culpa. ¿No fallé? ¿No soy el que ustedes creen? ¿Quién eres tú para decidir quién es culpable? Mira lo que has hecho, lo interrumpió una mujer, el odio de sus palabras palpables, la tensión subió como un volcán a punto de hacer erupción. Los murmullos se intensificaron, cada uno compartiendo el peso de sus pasados que parecían salir del más allá. La sala se convirtió en un juicio viviente, cada mirada sesgada hacia el otro, como si desnudaran sus pecados para darles vida. Entonces, la pantalla se oscureció de repente. Un silencio aterrador se apoderó de la sala una vez más. Pero no hubo tiempo para la calma. Daniel apareció, esta vez entre ellos, en la oscuridad. No hay escapatoria, susurró con una voz que cortaba la respiración. El pasado siempre regresa para reclamarse y ustedes son el futuro que lo sostiene. Con un susurro helado, las luces parpadearon nuevamente, revelando al hombre del sonido, que ahora estaba paralizado, sus ojos llenos de terror. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Balbuceó. El joven de cabello rizado se giró a sus compañeros, con el corazón latiendo como un tambor. ¿Y si esto no es solo un castigo, sino una advertencia? ¿Qué si somos los que hemos traído esto a la vida? Y así, la sala, más que un espacio de horror, se había convertido en un escenario de reflexiones dolorosas. La ansiedad corría como un río indomable. Sintiéndose como una condena, las preguntas permanecían. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo se detiene esto? Alguien preguntó, su voz quebrada, y mientras la tensión alcanzaba su punto culminante, las luces parpadearon una vez más, revelando una figura que emergía de las sombras. Esta vez, una figura familiar, un espectro de lo que una vez fue, su rostro perfectamente reconocible. Daniel sonrió, estaba aquí. ¿Era un amigo o solo un verdugo más? Su presencia era el último golpe, el último rompecabezas que prometía respuestas de un juego que apenas comenzaba, y en el aire cargado de pavor y desesperación, una nueva. Inquietante pregunta resonó, ¿lo permitirán? ¿Dejarán que el pasado reclame lo que le pertenece? El silencio que siguió a la pregunta flotó en el aire como un pesado manto, opresivo y frío. Nadie se atrevió a parpadear, como si cualquier movimiento pudiera desencadenar la ira de Daniel o, peor aún, la revelación de su propio sufrimiento oculto. La realidad de lo que habían presenciado comenzó a calar hondo, y los rostros se tiñeron con el pálido matiz del horror y la revelación. Una mujer, visiblemente afectada, comenzó a sollozar de nuevo, su llanto resonando con un eco casi sobrenatural. Tengo miedo. Ya no quiero estar aquí, suplicó, mientras sus manos se apretaban contra su pecho, buscando refugio en su propio dolor. ¿A dónde vas a ir?, replicó el joven de cabello rizado, su voz un susurro desgarrador. No hay salida, recuérdalo, aquí todos estamos, conectados de alguna manera. Las palabras del chico tenían un peso inesperado. Un murmullo de acuerdo se levantó, pero también un aire de indignación. Las miradas se volvieron hacia la mujer, al borde de la histeria. ¿Qué hiciste para ser parte de esto? Le disparó un hombre. La pregunta no era solo un ataque, era el reflejo de la desesperación colectiva. Dejen de señalarse unos a otros, gritó el hombre del sonido, tratando de tomar el control nuevamente. Si esto es una advertencia, quizás deberíamos pensar en lo que hemos hecho todos. ¿Qué mal hicimos para que el pasado vuelva a atormentarnos?
Estás hablando como si tuviéramos una oportunidad de redimirnos. ¿Y qué pasa si no hay redención?, la mujer gritó, su voz un grito desgarrador. ¿Y si este es nuestro destino? Todos los días hemos corrido de nuestros actos, arruinando vidas a nuestro paso. Estamos condenados. Y en medio de aquel caos, Daniel, aún sonriendo, alzó la mano como si solicitara silencio. La sala se congeló. Su presencia era como una sombra que se extendía rápidamente, absorbiendo la luz. El miedo se hizo palpable. Ustedes han traído esto a la vida, dijo con una claridad cortante. Las decisiones que tomaron, el dolor que causaron, es lo que les ata a este lugar. Pero hay una manera de cambiarlo. Un susurro surgió de la multitud. ¿Qué forma tiene eso? ¿Puede haber algún camino hacia la salvación? La esperanza, aunque tenue, se asomaba entre los murmullos. Deberán enfrentar sus propios demonios. Los secretos, las traiciones, los odios guardados. Solo así podrán romper las cadenas que los unen a este sufrimiento. La voz de Daniel se deslizó como un veneno en la atmósfera cargada de ansiedad. ¿Y si no podemos? ¿Y si es demasiado tarde? Las palabras resonaron en la sala como un eco de purgatorio. Sus caras reflejaban la confusión, los corazones palpitaban aceleradamente. La oscuridad del miedo se estaba convirtiendo en desesperación. Tomen la decisión. Ahora o nunca. La pantalla está lista para mostrarles lo que deseen olvidar. La amenaza se deslizó por la sala como un susurro maligno. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y los murmullos aumentaron. No, gritó un joven, levantando la mano en un acto de desafío. Decidimos qué conciencia llevamos, lo que sucede aquí es un eco de nuestros miedos. Era una chispa de rebelión en medio de la tormenta, y así, Daniel retrocedió, su mirada cargada de sorpresa. Entonces, ¿están dispuestos a enfrentarlo? ¿A transformar el miedo en valor? Cada palabra era un desafío directo, una invitación a testificar no solo sobre sus pasados, sino también sobre su futuro. La pantalla se iluminó una vez más, ahora mostrando no solo imágenes de sus traiciones, sino posibilidades de redención. Cuando una luz penetrante pareció atravesar el oscuro túnel de la desesperación, resonó una pregunta sin respuesta: ¿serán capaces de soportar la verdad en su esencia o sucumbirán a la oscuridad que ellos mismos han creado? El aire cargado de tensión estaba vivo, y mientras todos trataban de asimilarlo, la pantalla comenzó a mostrar sus propios reflejos distorsionados, sombras de lo que eran y lo que podrían llegar a ser. El verdadero terror estaba por venir. El murmullo creció, una ola de temor que se deslizaba entre los presentes. Algunos retrocedieron, sus ojos fijos en la pantalla brillante como si ésta pudiera devorar sus secretos y exponerlos al mundo. El aire se volvió más denso, cada respiración era un esfuerzo, un recordatorio de que estaban atrapados no solo en un lugar físico sino en la maraña de sus propias decisiones. Cada error un hilo de esta tela de araña en la que se encontraban enredados. La pantalla proyectó la primera imagen, un rostro familiar, el de Andrés, un antiguo amigo que había traicionado alguna vez en el pasado. La imagen lo mostraba enfrentando una complicada decisión, su sufrimiento y confusión eran palpables. Murmullos se desvanecieron en la sala al ver cómo aquellas decisiones, tomadas en un momento de debilidad, desencadenaron una reacción en cadena que afectó a todos los que estaban allí. No, 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 la mujer que había llorado antes gritó, las lágrimas surcando su rostro. Esto no es justo. No quiero recordar esto, pero sus palabras quedaron ahogadas por el ruido de las imágenes que continuaban reproducidos en la pared. Debemos ver esto, dijo el hombre del sonido, su voz ahora llena de determinación. No podemos escapar de lo que somos. Mirar hacia atrás nos permitirá mirar hacia adelante. Los demás comenzaron a asentir, como marionetas movidas por el deseo de comprender su propia pesadilla. El dolor estaba ahí, pero también lo estaban la culpa y la vergüenza, y esas emociones emergían,
llenando la atmósfera crispada. La pantalla se convirtió en un espejo oscuro que reflejaba más que sus acciones, proyectaba sus miedos y deseos reprimidos. De repente, el rostro de Daniel apareció en la pantalla, sonriendo de un modo inquietante. ¿Ven? Cada uno de ustedes ha jugado su papel en este juego, un juego del que no pueden escapar. Pero ¿y si les digo que hay algo más? Algo que pueden hacer para cambiar esta historia. Su voz era un susurro profundo, seductor, como un canto de sirena. ¿Qué más?, preguntó un hombre de la esquina, con una voz temblorosa. ¿Cómo podemos cambiar lo que ya hemos hecho? Por cada verdad que enfrenten, habrá una liberación. Cada secreto que sacudan del polvo, los llevará más cerca de la luz. Pero, dijo Daniel mientras su sonrisa se retorcía maliciosamente, si deciden guardarlo, estarán condenados a revivirlo una y otra vez. El silencio que siguió fue aterrador, la desesperanza palpitaba en los corazones. La mujer se llevó las manos al rostro. ¿Y si no encuentro valor? ¿Y si me pierdo en el camino? Eso es lo que queremos saber, respondió con voz grave el joven de cabello rizado, sus ojos brillando con una combinación de temor y valor. ¿Estás dispuesta a arriesgarte a ser verdaderamente libre, o prefieres ser prisionera de tu propia culpa? El aire estaba cargado de Navidad. Su mirada se deslizó por el grupo, buscando apoyo. Pero más que eso, necesitaban respuesta, y así, un estallido de emociones brotó. Ya no había más susurros, había gritos, lágrimas y reclamaciones. La tensión era palpable, y cada persona luchaba dentro de sí misma. La sala se convirtió en un caos, cada uno intentando zafarse del agobiante peso de su pasado. Justo cuando parecía que el clamor iba a desbordarse, la pantalla se apagó repentinamente, dejando a todos en la penumbra. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, una señal del inminente peligro. ¿Qué hay detrás de esta oscuridad? Una voz se levantó del fondo, llena de desasosiego. Lo que temen ver, respondió Daniel casi filosóficamente. Ahora que saben lo que les espera, ¿qué elegirán hacer? Las luces se estabilizaron, revelando una nueva proyección en la pantalla. Una puerta oscura se alzaba, una invitación a cruzar, pero nadie sabía qué había del otro lado. El futuro parecía más incierto que nunca. Esto no ha terminado, susurró Daniel, su mirada fija en la puerta. Recuerden, la verdad siempre espera. ¿Serán capaces de abrir esa puerta y enfrentar lo que les aguarda? Y así, mientras la sala se llenaba de un tenso silencio, la pregunta flotó en el aire: ¿quién se atreverá a cruzar y qué secretos se desvelarán en el umbral de lo desconocido? El murmullo se transformó en un silencio enrarecido. Todos los ojos permanecían fijos en la puerta oscura proyectada en la pantalla, como si temieran que abrirla pudiera desatar un cataclismo de confesiones y terror. Algunos se entrelazaron las manos, mientras otros intentaban suavizar la tensión tomando aire a grandes bocanadas, como si cada inhalación pudiera darles la valentía que les faltaba. Voy a cruzar, dijo de repente Lucía, la mujer que había llorado antes. Su voz, al principio temblorosa, se tornó más firme. No puedo seguir así, atrapada en mi culpa. Avanzó un paso hacia la pantalla, atraída por una fuerza invisible. Múltiples miradas se centraron en ella, algunos con aprobación, otros con incredulidad. ¿Estás segura?, preguntó Diego, su tono lleno de ansiedad. Puede que lo que encuentres no sea lo que esperas. Lo que espero no importa, respondió Lucía, desenfrenando su dolor. Lo que importa es lo que llevo dentro, lo que me ha consumido. Sin más preámbulo, dio otro paso, acercándose a la puerta oscura como si el aire alrededor se volviera más denso, pulsante. Un leve destello iluminó sus ojos. El grupo contuvo el aliento, y por un momento, la sala se llenó de un eco de esperanza. Pero esa chispa se apagó rápidamente cuando la puerta pareció absorber toda la luz que la rodeaba. No, gritó una voz desde el fondo, provocando que Lucía se detuviera.
No podemos dejar que uno solo lo haga. Somos todos responsables aquí. Era el hombre del sonido, cuya autoridad, hasta ese momento, había sido constante. Si alguien cruza esa puerta, se arriesga a que sus secretos salgan a la luz, pero también arriesga a que arrastre a los demás con él. Entonces que venga quien se atreva, replicó Lucía con más furia. Estamos todos atrapados. Tal vez cruzar es la única forma de encontrar la verdad que nos liberará a todos. Los murmullos se intensificaron, la sala se convirtió en un hervidero de opiniones. Algunos querían seguir el viaje de Lucía, otros no podían soportar la idea de desenterrar su pasado. La ansiedad brillaba en sus rostros, reflejando un juego interminable de luz y sombra. Ese es el dilema, dijo Daniel, alzando su mano para llamar la atención. El miedo siempre tendrá la última palabra a menos que elijan enfrentar sus demonios. Pero tienen poder, ese poder les pertenece si eligen utilizarlo. ¿Qué pasa si abro la puerta y no regreso?, preguntó Lucía en un susurro, su rostro ahora palidecido por el temor. Entonces lo haré por ti, respondió Diego, con una resolución que rompió el ambiente de duda. Su pulso estaba acelerado, pero había un brillo en su mirada que invitaba a otros a unirse. No puedes enfrentarlo sola. No lo haré solo. Los rostros de los demás comenzaron a encenderse con el fervor de la solidaridad. Uno a uno, comenzaron a acercarse a la pantalla, dispuestos a asumir la carga juntos. Tal vez la respuesta está en la puerta, sugirió una voz entre ellos. Y si cerramos los ojos y tomamos de la mano, tal vez podamos avanzar. Las manos comenzaron a unirse, cada uno agarrando a su lado. El aire vibraba con una mezcla de temor, pero también de esperanza, una esperanza que solo podía surgir del saber que no estaban solos. Justo como los héroes en las historias antiguas, murmuró Daniel, caminan hacia la oscuridad en búsqueda de la luz. La pantalla empezó a cambiar, la puerta ahora vibraba pulsante, invitadora, como si supiera que pronto se abriría. ¿Listos?, preguntó Lucía, retando a los demás a unir fuerzas para dar el paso final. Pero justo cuando estaban a punto de cruzar, un estruendo sacudió la sala, causando que todos se detuvieran en seco. La pantalla parpadeó, y la puerta oscura comenzó a desvanecerse. «No», gritó alguien, y el caos regresó. Una sombra emergió detrás de ellos, oscura como la noche. Era un recordatorio escalofriante de que el miedo nunca se va del todo. «Aún no han elegido», resonó una voz ominosa en el aire. Pero el tiempo se les agota, el ambiente se llenó de pánico. La pregunta flotaba ahora en cada rostro: ¿tendrán el valor de cruzar antes de que sea demasiado tarde? El estruendo resonó en las paredes, sacudiendo el suelo bajo los pies de todos. Una ola de pánico se desató como un incendio, avivando la desesperación que había estado latente en cada uno de ellos. Las manos, que apenas instantes antes se unían en una frágil promesa de unidad, comenzaron a separarse, temerosas del impacto de la sombra que se había alzado sin previo aviso. «¿Qué está pasando?», preguntó Valeria, con el rostro desencajado. Su voz temblaba, casi se ahogaba en la mezcla de emociones que atravesaban la sala. «Es como si la puerta estuviera cerrándose antes de que lleguemos a ella», tartamudeó Diego, mientras sus ojos buscaban la salida entre la confusión. Su mano, antes firme, se volvió una sensación de impotencia. La sombra se movía con agilidad, proyectando un aire de desasosiego entre los presentes. Lucía sintió que la fuerza que la había impulsado a avanzar se debilitaba al ver cómo los demás retrocedían. «No retrocedan», suplicó, su voz entrelazada con el sonido tembloroso del temor. «Tenemos que enfrentarlo juntos». Aunque sus palabras eran un llamado a la acción, la ansiedad era un eco sordo que resonaba en su interior. ¿Acaso esa sombra no era su representación más pesada, el dolor que llevaban dentro? Algunos comenzaron a murmurar sobre regresar a la comodidad de sus vidas, dejando la oscuridad de la puerta para otros. Daniel, en un esfuerzo desesperado por reavivar la llama de la valentía,
gritó sobre el ruido del pánico. Si retrocedemos, perderemos la oportunidad de liberar nuestras almas. Todo lo que nos ha mantenido prisioneros está detrás de esa puerta. Debemos tomar la mano del otro y cruzar juntos. La habitación, hasta aquel momento un caos, se llenó de un silencio tenso. Las miradas de los presentes se volvían hacia él, buscando la misma chispa que había encendido en Lucía. La sombra, como una serpiente acechante, parecía reírse de su tormento interno, anticipando el fracaso. Finalmente, Lucía dio un paso hacia la pantalla. La puerta se iluminó momentáneamente, renovando su esperanza. No puedo hacerlo sin ustedes, dijo, su voz un hilo tierno en medio del clamor. No solo es mi culpa, es la suya también. Debemos compartir este peso. Sentimientos encontrados fluyeron entre todos ellos. La lucha en sus corazones resonaba como un tambor de guerra. Aunque el miedo acechaba, la posibilidad de liberarse de la culpa y del pasado les daba valor. Lentamente, como si cada paso hacia adelante fuera un acto de resistencia, los demás comenzaron a avanzar hacia Lucía. Nosotros somos más fuertes juntos, afirmó Valeria, ahora decidida. Llevó su mano a la de Diego, luego a la de Daniel. Uno a uno, como un resorte que se estira, comenzaron a acercarse a Lucía, formando una cadena humana, unidas en el mismo destino. Sin embargo, cuando estaban a punto de cruzar, la sombra se abalanzó sobre ellos con una fuerza ciega. Un grito colectivo resonó mientras una ráfaga de aire frío invadía el espacio, como si el propio miedo estuviese tomando forma y atacando. En ese instante, la pantalla parpadeó, mostrando visiones de sus secretos más oscuros, uno tras otro, como una película interminable. No. No puede ser, gritó Diego, cubriendo su rostro mientras las imágenes golpeaban su mente. Esos son solo recuerdos, no son reales. Lucía trató de convencerlo, pero las visiones alimentaban un terror indescriptible. Cada rostro exhibía desesperación, sus ojos reflejaban un sufrimiento que parecía estar destinado a desatarse. En medio de la confusión, la voz ominosa resonó de nuevo, ahora clara y amenazante. Cada uno de ustedes debe decidir qué tan lejos están dispuestos a llegar. La puerta no se abrirá más si retroceden. Y justo cuando todo parecía perdido, una luz brillante emergió de la puerta. Tal vez era el resplandor de la verdad, la promesa de libertad. O, tal vez, lo único que lograron fue desenterrar más secretos oscuros. Adelante, gritó Lucía, su determinación renovada. Se lanzó hacia la luz, arrastrando con ella a todos los demás. Pero, en el instante en que cruzaron la frontera entre la oscuridad y el resplandor, una risa escalofriante resonó en el aire. No era solo una sombra lo que enfrentaban, era el eco de todos sus temores, esperándolos. ¿Tendrán la fuerza suficiente para lidiar con lo que se encuentran al otro lado? La luz los envolvió por un instante, llenando la habitación de un resplandor cálido que contrastaba con el frío que aún llevaba la sombra que los perseguía. Pero esa calidez pronto se tornó en una tensión palpable, como si el aire se hubiera vuelto denso y espeso. Lucía extendió su mano, buscando en la penumbra a aquellos que se habían atrevido a seguirla. ¿Dónde estamos?, murmuró Diego, su voz estaba entrecortada, aún temeroso de enfrentar lo desconocido. Las sombras danzaban a su alrededor, pero las visiones que habían estado atormentándolos parecían haberse desvanecido, dejando solo un eco de sus temores más profundos. «Estamos aquí», exclamó Valeria, el orgullo en su voz opacando su temor. «Esto es el primer paso, una nueva oportunidad». Pero mientras hablaba, su mirada recorría el paisaje que se despertaba ante ellos. La luz había cedido ante un paisaje surrealista donde figuras distorsionadas se dibujaban en el horizonte. Lucía dio un paso adelante. El suelo crujía como si tan solo su presencia pudiera hacer temblar la tierra. «Debemos mantenernos unidos», recordó con voz firme.
pero por alguna razón, el aire se volvía cada vez más frío, y una sensación de inquietud comenzaba a cubrir la determinación de todos. Al otro lado de la extraña frontera, una palabra emergió de la niebla, como un susurro en el viento: miedos. Era la sombra que parecía cobrar vida, tomando forma en una figura familiar, un reflejo del pasado que cada uno había traído consigo. Una figura tras otra apareció de la nada: padres ausentes, amigos traicionados, errores que habían marcado su vida. Era como si sus propias almas se hubieran materializado para confrontarlos. «Esto no es real», gritó Lucía, pero su voz ya no tenía la fuerza que una vez había poseído. Los rostros de sus recuerdos la miraban, sus ojos llenos de reproche, y, por un breve momento, se sintió presa de las emociones. «Decidan», resonó una vez más la voz ominosa, ahora más profunda. «Cada recuerdo que ven es una carga que han llevado por años. La pregunta es, ¿quieres seguir llevándolos contigo?». Diego, sintiendo el peso de su culpa, cayó de rodillas. «Siempre lo he querido olvidar. Pero parece que me sigue y me sigue». «Es el momento de soltarlo», respondió Valeria, con lágrimas en sus ojos, que brillaban como el reflejo del sol sobre el agua. «Debemos confrontar lo que hemos hecho y decidir si nos define o nos libera». Un silencio tenso se apoderó del grupo. La sombra se alimentaba de su desconfianza, instando a cada uno a mirar hacia adentro y a apreciar el dolor. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Era eso lo que ella había buscado? ¿Una confrontación que transformara su dolor en fuerza? Mientras la tensión aumentaba, el entorno cambió repentinamente. Los recuerdos comenzaron a moverse, como si buscaran escapar, llevándose consigo la luz. Era ahora o nunca. «Debemos enfrentar nuestra verdad», exclamó Lucía, y su voz resonó con un eco inesperado de poder. «Juntos». Con cada palabra, luz y sombra comenzaron a batallar a su alrededor. La figura oscura retrocedía, incrédula ante su valentía. «De pie, por favor», resonó entre sus corazones la voz de Daniel, que ahora estaba en pie, respirando profundo como si aprendiera cada emoción que había llevado. «Si somos lo suficientemente valientes para enfrentarlo, entonces debemos hacerlo juntos, sin miedo y sin arrepentimiento». Con cada paso que daban, los recuerdos parecían desvanecerse, y un nuevo aire de esperanza comenzaba a filtrarse. Pero de repente, un grito desgarrador resonó en el fondo, una voz familiar que les heló la sangre. «¡Ayuda!», clamó una figura emergente del fondo de la oscuridad. Era una presencia que jamás habían imaginado ver ahí, en ese lugar, con el dolor reflejado en su mirada. El grupo se miró, ahogados por la culpa y el temor, pero también por la decisión de aquello que habían comenzado. Podrían salvar a esa persona y enfrentarse a su propia oscuridad al mismo tiempo, o se verían arrastrados de vuelta a la sombra que había acechado sus miedos más antiguos. La respiración se entrecortó, y con cada latido, la urgencia de su elección se hacía más palpable. ¿Sería suficiente la fuerza de su unión para rescatarlos a todos? Los ecos de ese grito resonaron en la sala. Lucía sintió su corazón latir con fuerza, cada pulso un recordatorio de que estaban en una encrucijada. «Es Andrés», exclamó. «Necesitamos ayudarlo». La figura que se acercaba era un reflejo de sus propios errores. Su rostro era una máscara de desesperación y dolor. Ellos lo habían abandonado en su momento más oscuro, y ahora, ese mismo abandono cobraba vida. Los recuerdos, sus decisiones, todo lo que habían querido enterrar emergía con fuerza. «No. No podemos dejarlo caer nuevamente», dijo Diego, su voz cargada de determinación. «Nosotros lo hicimos caer y ahora es nuestra oportunidad de enmendarlo». La luz empezó a luchas contra la sombra alrededor de la figura de Andrés, proyectando una luz tenue que parecía querer liberarlo de la oscuridad. La tensión era palpable. «No sé si tengo el valor», murmuró Valeria, dando un paso hacia atrás. Lucía, sin dudarlo, extendió su mano. «No»,
Valeria. No retrocedas. Recuerda, esto es sobre nosotros. El enfrentamiento va más allá de Andrés, se trata de lo que debemos hacer con nuestro pasado. La voz de Daniel resonó en sus corazones. Solo cuando se enfrentan a sus propios errores pueden ayudar a los demás. La redención no se encuentra al huir, se encuentra al enfrentar la verdad. Con esas palabras resonando, la luz comenzó a brillar con más intensidad. Voy a ir, dijo Lucía, dando un paso firme hacia adelante. Voy a rescatarlo. Conmigo. Gritó. Y poco a poco, el resto del grupo se unió, enlazando sus manos mientras cruzaban esa distancia entre ellos y Andrés. Andrés. Estamos aquí, gritaron al unísono. Andes, escuchando esas voces familiares, se iluminó con una chispa de esperanza. Las sombras que lo rodeaban intentaron aferrarse a él, mas la luz de sus amigos brilló más intensamente. Con un último esfuerzo, la figura de Andrés emergió hacia ellos con la ayuda del grupo. Las sombras habían comenzado a desvanecerse, coinstando con completitud ante el resplandor del coraje colectivo. La sala cobró vida, vibrando con la energía compartida. Lo hicimos, susurró Valeria, observando cómo la oscuridad se disipaba. El miedo abandonó a la audiencia, en su lugar, se sembró una sensación de camaradería, un lazo renovado que los unía. Habían enfrentado sus demonios y salieron victoriosos. Andrés se desvaneció, con los ojos brillantes por la gratitud. Ustedes me salvaron, exclamó, antes de ser absorbido en un destello de luz. De repente, la sala comenzó a transformarse. Colores vibrantes inundaron el espacio, dejando atrás la penumbra. Y con ello, la figura de Daniel apareció nuevamente, su rostro ya no era sombrío, ahora llevaba una expresión de satisfacción. Ustedes han pasado la prueba. Han decidido enfrentar su verdad. Quizás el mayor miedo es el que tú mismo te pones, pero han mostrado que el amor y la unión pueden prevalecer sobre esa oscuridad. Una oleada de alivio recorrió a todos. Lucía sintió que las cadenas que la aprisionaban se desataban, liberándola de la angustia, de la culpabilidad que había sentido durante tanto tiempo. Al tomarse de las manos, experimentaron un entendimiento profundo, el poder de la redención se encuentra en el amor. Es hora de que comiencen de nuevo, dijo Daniel, mientras una puerta brillante se formaba en el fondo de la sala. Salgan de aquí y lleven consigo este recuerdo, pero sin el peso del pasado. Cada uno comenzó a avanzar con paso firme hacia esa luz, un hogar que los aguardaba más allá de la incertidumbre. El aire se tornó ligero. A medida que cruzaban, el eco de risas y abrazos sonó en sus corazones. Cada batalla enfrentada valía la pena si de ella surgía esa conexión humana. La oscuridad había perdido esa noche, y ellos habían ganado su libertad. Las luces de la ciudad titilaban afuera, testigos del reencuentro de los amigos, un aplauso en el aire por vencer sus temores. A cada uno los acompañaba una chispa de esperanza que resonaría dentro de ellos para siempre, y así, al salir, una única pregunta resonó en la sala vacía donde todos se habían enfrentado a sus miedos. ¿Qué camino elegirás a partir de ahora? La cámara se alejó, mostrando la sala vacía y oscura, el eco de los pasos aferrándose a la melodía de libertad antes de que acabe. No olvides suscribirte ahora a nuestro canal y ser parte de esta historia. Dale me gusta para empujar este contenido que tanto amas. No dejes de comentar tus reacciones y pensamientos sobre lo que acabas de vivir, quedamos ansiosos por escucharte. Compártelo de inmediato con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más. Juntos hacemos esto posible.